Gracias por continuar en nuestra cobertura especial de elecciones 2016 de Estados Unidos. Y ya está con nosotros Janet Aguilar, quien es directora del Instituto Universitario de Opinión Pública. Buenas noches, Janet. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Con Janet estaremos abordando el tema de seguridad y Triángulo Norte. En específico, la influencia de los cambios en la política exterior de los Estados Unidos hacia la política de seguridad en Centroamérica. Recuerden que pueden estar interactuando con nosotros en nuestras redes sociales a lo largo de nuestra entrevista, @ExpresaTVX en Twitter y ExpresaTVX en Facebook. Bueno, para iniciar nuestra entrevista, Janet, ¿cómo en qué elementos podemos notar la influencia de los Estados Unidos en el tema de seguridad en países como el nuestro? Sabiendo que muchos analistas han determinado que nuestra posición geográfica juega un papel súper importante y que de cierta manera nos condena, ya que somos una frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, históricamente El Salvador, el Triángulo Norte centroamericano y la región centroamericana ha sido de importancia geopolítica para Estados Unidos. En los últimos años, quizás en la última década, dejamos de ser prioridad. Sin embargo, a partir de la crisis, sobre todo de niños y niñas migrantes no acompañados, que pues de alguna manera se desembocó hace un par de años, pues volvimos a estar digamos, en los temas de prioridad de la agenda de política exterior de Estados Unidos, y eso pues derivó en un nuevo paquete de ayuda que incluye sin duda un importante refuerzo para el tema de seguridad. La región, por su posición geopolítica, al estar entre el principal centro productor, digamos, de droga, principalmente cocaína a nivel mundial, y el principal consumidor, que es Estados Unidos, pues tiene una relevancia geopolítica, sobre todo a partir de las dinámicas de violencia que se han generado por la disputa del control de los mercados ilícitos por parte del crimen organizado transnacional, ¿no? Y de alguna manera en los últimos años pues esto ha derivado en un incremento de la violencia criminal en nuestros países, que está aunando a otros factores que están obligando a importantes segmentos de la población, sobre todo joven, a migrar de manera irregular hacia Estados Unidos. Usted, Janet, ha tocado varios puntos que me gustaría ir a lo largo de la entrevista, ir profundizando. Inicialmente, en los últimos años, desde el 2014, en noviembre del 2014, los Estados Unidos desarrolla un plan denominado Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Me gustaría saber su punto de vista más bien con respecto al cambio de paradigma en los Estados Unidos con respecto a entender y abordar la problemática de la migración y la seguridad en América Latina. Bueno, yo creo que en primer lugar, claramente aquí, sobre todo a partir de la crisis de niños y niñas migrantes no acompañadas, se definen prioridades que tienen que ver con ejercer mayores controles de la migración irregular, ¿no? Y de alguna manera esto se ha visto desde una perspectiva de política de seguridad en Estados Unidos que ha derivado pues en la formulación de nuevos paquetes de ayuda. Alianza para la Prosperidad es un ejemplo de ellos, pero más que el monto, creería yo que lo más potable de este paquete de ayuda es que por primera vez se establecen condicionamientos a los países, en este caso destinatarios, principalmente el Triángulo Norte Centroamericano, que tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho, con el cumplimiento de ciertos parámetros en materia de respeto a derechos humanos, independencia judicial, y obviamente hay condicionamientos. 25% del desembolso del paquete total de ayuda está supeditado también a mayor seguridad fronteriza, ¿no? Sin embargo, el 50% de los fondos que se van a desembolsar tiene condicionamientos que tienen que ver con el combate a la corrupción, con la creación de comisiones internacionales o de comisiones digamos, nacionales de combate a la impunidad y a la corrupción, tiene que ver con la investigación de funcionarios vinculados a graves hechos delictivos, a graves hechos de corrupción,
tiene que ver con el tema de profesionalización de la policía, desmilitarización de la seguridad pública y mayor respeto a los derechos humanos. Entonces, por primera vez, a pesar de que obviamente Estados Unidos no solo ha sido un socio comercial, sino uno de los principales, digamos, países que ha contribuido a los procesos de digamos, fortalecimiento técnico en materia de seguridad, pero por primera vez estamos viendo condicionamientos que van a supeditar la erogación de esa ayuda, más que el monto de la ayuda, porque ya cuando se distribuye a nivel de los países a El Salvador, al final no le toca mucho, y como ha dicho el canciller, hasta ahora El Salvador no ha recibido ni un centavo, digamos, en el marco de Alianza para la Prosperidad, porque recientemente ha sido acreditada. El Salvador tenía problemas de acreditación que tienen que ver justamente con el tema de la preocupación que se tiene sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y miembros del ejército, preocupaciones que tienen que ver también con el tema de el combate a la corrupción y demás, ¿no? Esto ha sido superado transitoriamente, pero la erogación de los siguientes desembolsos va a estar supeditado al cumplimiento de estas funciones. Pero más allá, digamos, de esto, que para mí es lo más valioso de Alianza para la Prosperidad, más que el monto, es el precedente de establecer condicionamientos en materia de respeto a la institucionalidad democrática y Estado de Derecho. Es interesante la solicitud que para el ejercicio fiscal 2017 ha hecho la administración Obama de una erogación de alrededor, un poco más de 1.500 millones de dólares para América Latina, con lo cual América Latina pareciera ser que vuelve a reposicionarse en el orden, digamos, de prioridades a nivel de la agenda de política exterior. Y 43% de estos 1.700 millones estarían destinados, al menos esa es la solicitud de la administración Obama, al Triángulo Norte Centroamericano. Sí, usted mencionaba un punto bien importante. En las últimas semanas el presidente de la República anunció que había habido un avance bastante importante en temas de acceso a la justicia y en mejoramiento de seguridad. Entonces, que de cierta manera sí iba a haber un cierto desembolso por parte del Estado, por el gobierno estadounidense, ¿no? Porque sí ha habido un avance en materia de seguridad y de anticorrupción. Y me gustaría tocar un tema, aparte de ese, bien importante, que es lo de la migración de adolescentes y niños. Inicialmente, este plan surge por parte de los Estados Unidos como una preocupación de ver un incremento significativo en la migración de adolescentes y niños provenientes de Centroamérica. Exacto. Entonces, busca encontrar un fondo para poder disminuir esta problemática, sabiendo que en nuestro país la violencia es uno de los factores principales en pues el motivo de migración de adolescentes y niños. Entonces me gustaría saber desde su punto de vista qué avances han habido en este tema de la migración correlacionado con la inseguridad en nuestro país. ¿Qué avances han habido desde el punto de vista de la implementación de este plan? Pues en realidad, digamos, como tal, hasta ahora, desde mi perspectiva, no ha habido un avance significativo, más allá de las muestras de buena voluntad, de la formulación de algunas iniciativas. En realidad lo que sabemos es que los flujos de migración irregular de niños, adolescentes y jóvenes, y obviamente también adultos, continúan incrementándose hacia la frontera sur, ¿verdad? Sobre todo vía México. Justamente muchos de ellos ahorillados por la violencia que aqueja nuestros países. En los últimos años, pues El Salvador, por ejemplo, ha sufrido nuevamente este fenómeno de estos flujos, estos éxodos de desplazamiento forzado interno asociado a la violencia, principalmente de pandillas y de crimen organizado. Y en los últimos años, mucha de este desplazamiento forzado interno también obedece a las acciones de amenazas y abusos por parte de la policía y el ejército.
Esto finalmente se traduce en un incremento de la migración irregular internacional, porque al no encontrar en el país las condiciones para que las víctimas del desplazamiento forzado interno sean atendidas, sean orientadas, asesoradas en sus necesidades, pues la gente se ve obligada a salir. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, a nivel de las encuestas, es que se ha, digamos, estancado el porcentaje de gente que declara que ha tenido que emigrar una o más veces en el transcurso del año debido a la violencia de un municipio a otro, pero se ha incrementado aquellos que reportan que uno o más parientes han tenido que salir fuera del país debido a amenazas de grupos delincuenciales. Esto significa que probablemente las personas, al no encontrar respuesta por parte de los gobiernos, en este caso por parte del gobierno salvadoreño, al no existir programas que acojan a las víctimas, que apoyen sus necesidades, hasta ahora, digamos, existen albergues principalmente de pequeñas ONGs o iglesias que transitoriamente, digamos, acomodan a las familias, pero no existe, como en Honduras, un programa nacional de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno. El Estado salvadoreño no ha querido reconocer que este es un fenómeno que está afectando a grandes segmentos de la población, y en la medida en que no lo está reconociendo, de alguna manera esto está orillando a la gente a, digamos, incrementar, a engrosar estos flujos de desplazamiento forzado internacional, ¿no? Hemos visto cómo se han incrementado las solicitudes de asilo, principalmente del Triángulo Norte Centroamericano, ya no solo en países como México, Estados Unidos, sino en países del Triángulo Sur. Panamá, Costa Rica, Nicaragua están recibiendo importantes segmentos de población del Triángulo Norte que está huyendo de esta violencia que nos aqueja. Ya que analizamos el tema de migración correlacionado con el tema de la inseguridad, me gustaría saber los avances en tema de acceso a la justicia, luego de la implementación o de la idea de implementar este plan. Pues yo creo que el país enfrenta todavía grandes desafíos en materia de aplicación de justicia. Hasta ahora, creería yo, en los últimos 25 años de transición a la democracia, entidades claves en la persecución del delito como la Fiscalía está dando muestras, por ejemplo, de perseguir delitos de cuello blanco, graves delitos de corrupción en los que están involucrados funcionarios de altísimo nivel. En este caso, pues tres expresidentes de la República han sido investigados por, en este caso, enriquecimiento ilícito, delitos como lavado de dinero. Esto de alguna manera significa un avance en relación al pasado reciente, en el que más bien había una tendencia del mismo sistema de justicia, de los operadores, a asegurar la impunidad para determinados grupos de poder. Aquí se ha perseguido históricamente al descalzo, ¿no? Aquí se persigue y se asegura la condena, incluso vía acumulación de delitos, de cualquiera que pueda ser o parecer pandillero, pero no han sido tocados ciertas esferas, en este caso de sectores de poder, mafias político-criminales vinculadas a partidos políticos que han operado históricamente en el país, han estado más bien resguardadas por ese manto de impunidad. Yo creo que se empiezan a ver indicios, pero falta muchísimo. Estamos, me parece a mí, todavía en pañales. Es fundamental fortalecer el trabajo y la eficacia fiscal. Tenemos todavía una fiscalía muy débil que adolece de capacidad técnica, que adolece no solo de recursos, sino también de los mecanismos técnicos científicos para asegurar la condena, ya no solo mediante los famosos criteriados, sino mediante realmente pruebas científicas que fundamenten en muchos de los casos. Tenemos un sistema judicial todavía bastante capturado, cooptado por estructuras de crimen organizado. Hasta ahora han habido algunos esfuerzos de depuración, pero no ha habido un esfuerzo sistémico de depurar. Tenemos una policía que también, digamos, a lo largo de los años fue cooptada de alguna manera o penetrada por estructuras de crimen organizado que han operado desde dentro, y más recientemente grupos de exterminio, ¿no?, que han estado funcionando dentro de la institucionalidad, que no han sido investigados a fondo. Aquí hay un problema sistémico, no es un tema de manzanas podridas, como dicen algunos.
hay un problema, digamos, de cómo ha funcionado la institucionalidad del país que ha favorecido la impunidad para determinados grupos. Creo que en eso todavía estamos en pañales y justamente a eso le apuesta, por ejemplo, este tipo de condicionamientos, ¿no? En el tema de independencia judicial, la necesidad de que se respeten los fallos judiciales, pero también la necesidad de que se persiga y se castigue la corrupción en el ámbito judicial, ¿no? A su vez, pues se establecen criterios que tienen que ver con la profesionalización policial. Hasta ahora, pues bueno, la policía, que es una entidad clave, ha sido una entidad clave en la transición a la democracia, ha sido una institución que adolece pues de todavía muchos problemas, una institución que se ha desnaturalizado respecto a la concepción inicial con la que nace una policía civilista, respetuosa de los derechos humanos, que en los últimos años, pues en las últimas décadas se ha ido distorsionando a un cuerpo, digamos, armado, cada vez con visos de autoritarismo y casi, digamos, con un esquema de policía militar. Muchas gracias, Janet. Tenemos que hacer una pausa comercial. En el siguiente bloque me gustaría abordar más factores que estén relacionados con la seguridad y el Triángulo Norte bajo el contexto de las elecciones estadounidenses 2016. Permítanos una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, siguiendo con nuestra entrevista. Está con nosotros Janet Aguilar, quien es directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, y estamos abordando el tema del análisis de seguridad y el Triángulo Norte. Continuando con nuestra entrevista, Janet, otro reto, de cierta manera, que se aborda es la articulación entre los países, entre Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cómo se logra llevar a un acuerdo entre los países? ¿Quién lidera esos acuerdos dentro del Triángulo Norte para poder llegar a mejores resultados, ¿no? Porque se sabe que de los resultados depende el desembolso de los fondos para la ayuda de este plan? Sí, yo creo que en primer lugar la importancia de consensuar prioridades a nivel de los tres países. Hasta ahora, a pesar de que somos países que compartimos similares problemas, que tenemos altos niveles de incidencia delincuencial, fuerte presencia de criminalidad organizada transnacional, las prioridades han sido un tanto distintas. En los últimos años, sobre todo de cara a Alianza para la Prosperidad, el presidente Hernández de Honduras ha tenido un liderazgo importante en la definición de las prioridades. No obstante, pues Honduras, por ejemplo, es interesante, no había sido acreditada hasta muy recientemente. De hecho, a partir del asesinato de la activista medioambiental, Honduras ha sido, digamos, suspendida o cuestionada su acreditación para poder recibir los fondos de Alianza para la Prosperidad. Entonces, digamos, como vemos, pese a que hay un liderazgo del presidente Hernández, realmente los países están atravesando diferentes crisis internas que también de alguna manera a veces dificultan que puedan mantener una agenda en común. Entendemos que uno de los temas donde ha habido más consenso es en la persecución penal y policial, sobre todo a nivel de control fronterizo y de persecución mediante operativos transnacionales. Es esta fuerza trinacional antipandillas, que en realidad es un modelo un poco ya, digamos, gastado de esfuerzos trinacionales de persecución de estos grupos. Hace 10 años se organizaba acá la cumbre antipandillas, ¿no? en donde bueno, agentes del FBI con gente sobre todo de las policías de Centroamérica organizaban mega operativos para capturar, digamos, pandilleros en los países, y paralelamente también habían operativos en Estados Unidos, sobre todo de pandilleros centroamericanos. Esto realmente, digamos, no ha dado resultados efectivos en términos de contener la violencia de pandillas, sobre todo si muchos de estos esfuerzos no atienden las causas estructurales, los factores sociales que están produciendo que cada vez más niños, niñas, jóvenes se involucren en estos grupos. Habría que ver al final cómo los países, sobre todo en esta, digamos, en este proceso de crisis en la que están los tres países en la actualidad, pueden establecer prioridades de cara a este nuevo
digamos, ofrecimiento, este nuevo paquete de ayudas para el ejercicio fiscal 2017, porque generalmente las prioridades han sido definidas desde allá, ¿no? Desde la administración. Es la administración, en este caso Obama, la que ha establecido, por ejemplo, la distribución de los fondos. Solo para mencionarle el caso del paquete de ayuda para 2017, pues 30% está dirigido a asistencia para el desarrollo, otro 30% va dirigido o iría destinado a un fondo de desarrollo económico, en donde se incluye el tema también de migración irregular, y el 34% a programas de seguridad, es decir, hay ya un establecimiento de techos para cada uno de los rubros. No obstante, habrá que ver, pues, en virtud de los resultados, si se mantiene esta propuesta, porque recordemos que esta fue una propuesta de la administración Obama, y también es importante ver cómo va a quedar la correlación de fuerzas a nivel de la Cámara Baja de Representantes, porque este tipo de paquetes de ayuda son propuestos ciertamente por el Departamento de Estado, pero deben de ser aprobados por la Cámara Baja de Representantes. De manera que si, por ejemplo, nuevamente el Partido Republicano mantiene la mayoría de legisladores en la Cámara Baja, pues probablemente, digamos, las prioridades podrían cambiar o sería un poco más difícil la negociación. Habría que ver cómo va a quedar el sistema de pesos y contrapesos en el Ejecutivo, la Cámara Baja de Representantes, el Senado, en virtud de que es una decisión colectiva en conjunto la que se toma sobre todo en materia de estos paquetes de ayuda económica para la región. A mí de cierta manera, Janet, me surge la pregunta o más bien la preocupación de si existe un riesgo de que estos países, tanto El Salvador, Guatemala o Honduras, hagan este avance o quieran avanzar en tema de acceso a justicia y de seguridad solo por presión de Estados Unidos, por querer obtener esos fondos y mejorar para obtener esos fondos. Bueno, en realidad yo pienso lo mismo. Pienso que en buena medida, digamos, lastimosamente, estos países y los gobiernos de turno no han tenido un interés genuino por fortalecer el Estado de Derecho, por incrementar la legitimidad del sistema político, por fortalecer o robustecer de alguna manera la capacidad de protección social de los estados. Hasta ahora, pues estos países han compartido serios problemas de legitimidad por parte de la ciudadanía. Hay serios problemas de corrupción, ha habido una tradición de utilizar patrimonialmente los recursos del Estado para fines sectoriales, y bueno, eso ha derivado también en otros problemas. Hay serios problemas de violencia social debido a que son países que han recurrido históricamente a medidas represivas sin atender los factores que están a la base. Entonces, en la medida en que también no se replanteen los modelos económicos, no se replantean los sistemas de protección social, no se priorice en la inversión social, pues estos países no vamos a poder avanzar en términos también de fortalecimiento de tema de justicia, de Estado de Derecho. Más bien, estos grupos de poder fáctico que han tenido capturado el Estado históricamente en estos tres países han hecho básicamente todo lo posible para impedir que avancemos en materia de una aplicación efectiva de la justicia, de profesionalización de las instituciones. Y esto se agrava en un contexto en el que el crimen organizado transnacional ha penetrado en las instituciones y está, digamos, con una fuerte presencia en los tres países del Triángulo Norte, ¿no? De alguna manera este es un obstáculo con el que hay que lidiar, y si no se toman medidas radicales en los países, como por ejemplo una depuración a profundidad del sistema de justicia, de los sistemas policiales, de las Fuerzas Armadas, pues difícilmente vamos a poder, digamos, avanzar en la eficacia del sistema de justicia. Ciertamente es necesario los recursos. Yo creo que el tema de los recursos ha sido un problema histórico de estos países, pero en mi opinión no es el problema principal. Ha habido un tema de falta de voluntad política porque ha habido un uso histórico
patrimonial de los recursos del Estado para fines sectoriales. Estos grupos de poder indebido han capturado históricamente a los estados y han hecho un uso indebido de esos recursos para favorecer intereses. Y en esta lógica han manipulado las reglas del juego democrático, han distorsionado las instituciones justamente para favorecer su impunidad, que es lo que estamos viendo ahora en el caso salvadoreño con este emblemática investigación de destape a la corrupción. Muestra más bien cómo ha funcionado históricamente el Estado salvadoreño de cara, digamos, a favorecer intereses de estos grupos. Bueno, me gustaría también entrar un poco en contexto de las elecciones estadounidenses que se están desarrollando en estos momentos. Y pues los Estados Unidos históricamente ha ejercido una cierta presión dentro de las fronteras centroamericanas por el caso del tráfico de drogas. A mí me gustaría saber desde su punto de vista si habría un cambio en este tema dependiendo de al final quién es presidente, si Hillary o Trump. ¿Haría algún cambio el hecho que alguno de los dos candidatos llegue a la presidencia en este tema? Yo creo que en términos sustantivos no habrá muchos cambios, indistintamente de quién gane, digamos, aunque digamos, a la Clinton se le ha planteado como la candidata que está a favor de la política migratoria y demás, pero en realidad en la práctica y desde el ejercicio de su función pública ha hecho muy poco, digamos, para avanzar en la política migratoria. Más bien en las últimas dos administraciones de Obama se endurecieron la política migratoria y se incrementó, como ustedes ya lo han mencionado antes, las deportaciones masivas hacia el Triángulo Norte. De manera que yo creería que en términos sustantivos no habrán muchos cambios. Probablemente se va a radicalizar, si Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, probablemente se va a radicalizar un poco más esa política, pero en términos generales creo que no veo posibilidades de que este tema sea prioritario en la agenda de política exterior. Sí es prioritario en términos de que estos flujos de migración irregular se ven como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y de alguna manera ha puesto en evidencia una grave crisis geopolítica. Pero honestamente no creo que haya un interés, digamos, a profundidad para poder atender los factores que están a la base de los problemas que generan la migración irregular. En la práctica, digamos, muros ya existen, más bien con Alianza para la Prosperidad lo que se ha hecho es presionar a los países para que pongan una especie de tapón migratorio en sus países y reducir de alguna manera estos flujos migratorios. Esto no ha tenido mucho éxito. De hecho, en los últimos meses, nuevamente el pico del ingreso de niños no acompañados ha crecido a niveles similares a lo de 2014, según algunas estadísticas recientes. Entonces, habrá que ver, sobre todo porque, como ya decíamos, muchas de estas decisiones no solo dependen del Ejecutivo, deben de ser aprobadas por los representantes de la Cámara Baja y habrá que ver cómo quedará la correlación de fuerzas. Donald Trump a lo largo de su campaña electoral ha dado a conocer como esa cierta indiferencia que tiene con los países latinoamericanos. A mí me hace pensar de cierta manera qué tanto afectaría, si en dado caso Donald Trump llegara a ganar, qué tanto afectaría en la ejecución de los diferentes planes que los Estados Unidos ha estado colaborando con las naciones, en este caso que más importan por ser parte de Centroamérica, El Salvador. ¿Qué tanto afectaría el que llegara a ganar Trump en que se desarrollen los planes que hemos estado desarrollando, como por ejemplo Alianza a la Prosperidad? Sí, yo creo que probablemente se van a replantear algunas prioridades de cara a la política exterior, ¿no? No sabemos, probablemente no sea así, ya no va a ser Latinoamérica una prioridad como lo había planteado la administración Obama para 2017. Digamos, con este nuevo paquete de ayuda estaríamos superando la cooperación destinada a México e incluso ubicándonos por debajo de Colombia en términos de la asignación de fondos de política exterior. Probablemente si llega Trump esto se va a replantear y en ese sentido pues América Latina estaría siendo afectada por una
probablemente reducción importante de fondos. Pero como digo, varios de estos paquetes de ayuda están presentados ya al Congreso. Habría que ver si desde el Ejecutivo, en caso de que llegara el Partido Republicano, se podría replantear, pero en todo caso algunos ya son del conocimiento de los congresistas y probablemente podrían avanzar en la aprobación de algunos fondos. En el caso de Alianza para la Prosperidad, es un convenio que ya está suscrito, con lo cual para mí no debería de verse afectado, digamos, con un cambio en el Ejecutivo. No así las prioridades para el próximo quinquenio, que sin duda pues estarán más ubicadas en el Medio Oriente, como él lo ha dicho. Muchas gracias, Janet, por toda la información, por todo el aporte que nos ha dado en este tema, y con esto finalizamos la entrevista con Janet Aguilar, quien es directora del Instituto Universitario de Opinión Pública. Hacemos una pausa. Al regresar haremos un enlace con nuestra periodista Nancy Sea, que se encuentra en Sheraton Presidente con más información.